¿Y cómo fueron los poblados de colonización que se hacen en España? El que está considerado como la mayor transformación territorial y el mayor proyecto de carácter urbano de los que se hicieron en toda la España del siglo XX. Estamos hablando de más de 300 nuevas poblaciones y cada una conlleva la transformación de un territorio inmenso a su alrededor. Por lo tanto, se trata de pasar el paisaje de secano, con el cual se identificaba buena parte también del imaginario del sur, de la zona de Aragón, donde hay muchísimos poblados, de Extremadura, también en Castilla y León, que hay un buen número de poblados. Ese imaginario cambia hacia una zona de regadío. Estamos en un poblado de colonización, fundados por el Instituto Nacional de Colonización, una institución muy vinculada al franquismo, pero es un proyecto muy anterior. Es un proyecto, la colonización interna es algo que define el siglo XX en toda Europa y buena parte de América. Es decir, cuando van decayendo las colonizaciones externas, en el caso de España en el 98, empieza a surgir la necesidad de las colonizaciones de tierras, baldías, grandes extensiones de secano, que en el caso de España está muy ligado a la desembocadura del Guadalquivir, que desde el año 1900 ya aparecen las primeras poblaciones vinculadas al desarrollo agrario de unas tierras baldías que nadie han podido utilizarse nunca. Pero posteriormente, por ejemplo, fue un plan fundamental durante la Segunda República. El ministro Riego va a impulsar en el año 1932 una ley, vamos a entender que con muchísimo sentido, ante la posesión de la tierra de los grandes terratenientes, sobre todo en el sur de España, donde generaba una gran cantidad de paro agrario y sobre todo una enorme dependencia de la población rural hacia estas grandes familias que tenían el control de la tierra. Lo que pasa es que durante la Segunda República ese interés era que las tierras se explotaran por parte de los municipios y la ley contemplaba que no más del 50% de los terrenos del municipio estuviera en manos de una sola persona. Al final es trabajar sobre el trabajo estacional, temporero, que estaba generando infravivienda, modos de vida por los que la República no apostaba más por unas condiciones de vivienda mejores, una educación de esas familias que surgían a través de la institución de la enseñanza. Un espíritu que no es retomado por el franquismo. El franquismo no va a entenderlo así, va a tener su proyecto educativo, pero va a tener unas consecuencias y una actividad enfocada a, bueno, a generar una imagen del hombre, la mujer campesina, que son fruto además de ese paternalismo del régimen sobre este tipo de poblados, cosa que existió, y por lo tanto el escenario cambia de una manera muy importante. Estos primeros pueblos responden a una arquitectura normalmente de vivienda, como muy unificada, que son caseríos blancos de teja árabe, la vivienda típica andaluza, en la que se quiere el régimen también reivindicar o hacer una imagen como muy centralizada del campesino español, cuando la realidad es que hay una enorme diversidad de ese campesinado español y una enorme riqueza, pero se crea esa vivienda. Sin embargo, las plazas eran plazas castellanas, eran plazas serias, con soportales, con los edificios principales, al menos en sus esquinas, partes vivas construidas en piedra, muy serios, donde estaba la iglesia, la casa del partido, normalmente en la cercanía a las escuelas, y la iglesia, ¿no? Como el eje más importante del poblado. Y luego no había un esquema urbano que realmente funcionara bien. Eran pueblos, claro, como tienen que ser construidos de la nada, con unas retículas muy sencillas, pues eran pueblos que generaban, por ejemplo, calles donde daban los corrales de las casas de los dos lados. Eran calles enteras donde no había puertas, no había ventanas, eran calles de corrales que llamaban ellos. En los 50 aparecen una serie de arquitectos con otra preparación, con otros intereses también, que han podido observar dentro del propio instituto, se ha podido observar que hay fallos en el desarrollo urbano de los primeros poblados y que tienen que superarse. Y aparecen estos arquitectos entre el 52, 53, 54, en una segunda oleada. Eran arquitectos con una formación, con una trayectoria en Madrid muy ligada también al movimiento moderno, que retoman estos poblados. El pueblo de Algadarín, que es el que estamos, tiene unas connotaciones muy especiales que definen muy bien este cambio de los años 50, ¿no? Y esos pueblos que son los que se han sostenido los ejemplos de una enorme calidad urbanística y constructiva. El arquitecto es Carlos Arniche, en ese momento está en un exilio interior. Es decir, su pareja, su asociación, su estudio fue junto a Martín Domínguez, que tuvo que salir a comienzo de la guerra. En diciembre del 36 tuvo que salir de España, finalmente va a hacer su carrera extraordinaria entre Estados Unidos y Cuba. Y él queda en un exilio interior. Es un proyecto con el que sigue
con esta visión de lo popular, pero trabajada por la idea de la modernidad, que estaba ya presente en algunos de los arquitectos previos al movimiento moderno, incluso con la llegada de la modernidad en España, pero nunca abandonan esa idea muy de la institución libre de enseñanza, muy de la residencia de estudiantes, de la España, donde lo popular, donde la España de los recursos de la gente humilde, que había generado unos tipos de arquitectura, para ellos tenía unas soluciones perfectamente aplicables a la modernidad. Entonces no era una visión cargada, politizada del mundo rural por unos ideales tal y como fueron manejados luego por el régimen, sino que eran otra idea mucho más de fondo, de mucho más calado. Y eso es lo que vemos aquí. Es un pueblo donde los arcos parten en las calles desde el suelo, una arquitectura muy horizontal, un diseño de grandes plazas, luego es muy arriesgado, incluso muy novedoso la situación de la iglesia en la plaza principal, que es la que justo está en las afueras, donde la iglesia no tiene puerta principal a la plaza, sino que da la parte trasera, los ábsides son los que dan a esa plaza mayor donde está el ayuntamiento. Entonces, en ese ambiente preconciliar ya había arquitectos que estaban promoviendo y viendo otra arquitectura religiosa que se estaba haciendo fuera de España y tomando cosas, y uno es este. Luego, el diseño es muy corbuseriano, hay dos grandes arcos que cabalgan hacia el exterior del templo y sobre las cubiertas, es decir, es una arquitectura que deja un espacio enorme, muy limpio, sin ningún tipo de grandes pilastras, pesadas, repetitivas, en un esquema de apertura total de gran sala de espectáculos, como eran las grandes salas de cine y de teatro nuevas. Y luego esa triple cabecera, una triple cabecera que se va a mostrar a la plaza, con una secuenciación, como se ve muy bien, que parece como una arquitectura de silos, retomando esa idea de lo popular, unido a la modernidad, pero fundamentalmente por el episodio que ocurre aquí, ¿no? Que es un episodio del que Arniches no tiene conciencia, Arniches no elige quién va a pintar la cabecera del templo. Eso no era su labor, sí dejar los muros preparados, iba a recibir una pintura a la triple cabecera, pero va a ser José Luis Fernández del Amo, otro de los grandes arquitectos de colonización, que en ese momento está dirigiendo el Museo de Arte Abstracto Español, el que es encargado de buscar estos jóvenes artistas que están llegando a Madrid, que están en torno a la ciudad de Madrid, para darle encargos de una arte aplicado a las iglesias mucho más moderno y así. Luego en ese espíritu también estaba ayudar a estos artistas. En ese momento llaman a Manolo Millares. En el año 1955 Millares es la primera vez que sale definitivamente, había ido una vez a la península unos años antes, a Santander, pero es la primera vez que sale para vivir en Madrid. Y llega no con una mano delante y otra detrás, pero sí con lo mínimo. Entonces, una de las funciones de Fernández del Amo es apoyar también económicamente a estos artistas y les da encargos. Aquí viene Manolo Millares, que en ese momento es justo el cambio, además, en que empieza con el informalismo y se convierte inmediatamente en uno de los artistas más importantes a nivel europeo, a nivel mundial, exponiendo en el MoMA, yendo a las grandes bienales y generando en el 57 el Grupo El Paso, y está aquí 2 años antes, aparece con Elviret Escobio, que fue su compañera de vida, custodia además de todo su legado, aparecen muy jovencitos, y a mí me gusta imaginarme, como me han comentado algunos de los aparejadores que trabajaron aquí, muy mayores ya, con 90 y tantos años, ya han fallecido, me contaban como cuando lo veían llegar, este joven canario, muy delgado, con esa forma de hablar y muy bohemio, ¿no? Esa imagen casi de como alguien como un poco hippie, aunque tenía también una pinta de profesor universitario de la Ivy League en ese momento, pero vivía en una casilla cerca del río al principio, luego cuando está la iglesia se viene aquí y duerme aquí en un colchón, aquí donde estamos nosotros, y me lo imagino aquí pintando, solo y haciendo unas pinturas murales. Manuel Millares jamás hizo unas pinturas murales. Monumentales, aplicadas a un edificio, no las hizo nunca. Y además, en el año 55 él ya está haciendo una pintura informalista. Y aquí está haciendo una pintura de un realismo que no hay ni siquiera nada antes en consideración con esa pintura. Fue algo claramente económico, pero que define muy bien estos roles también que tenían los artistas. En esta cuestión, Manuel Millares tuvo que dirimirse entre pintar en una iglesia para el régimen, en un poblado del régimen, viniendo de unas posiciones políticas clarísimas en contra del régimen y además, bueno, esta historia pues no termina bien. Las pinturas se realizan, Manuel Millares se vuelve a Madrid
y el obispo de Córdoba, en ese momento, que es Fray Albino, viene a revisar antes del proceso de venir a la iglesia, al acto fundacional de la iglesia y hacer todos los rituales para que la iglesia empiece a funcionar, viene y ve las pinturas y literalmente dice, esta es una frase, la voy a decir literal, porque me la han citado y me apetece decirla, aunque no estuve presente, literalmente dijo, esta mierda yo no la consagro. Eso es lo que dijo sobre las pinturas y la cabecera. Llaman a Manolo Millares, que está en Madrid, porque también citó que las figuras que había pintado eran afeminadas, que eran unos maricones. Eran unas figuras, yo he sido, creo, que la única persona que ha podido ver esas pinturas, en unas fotografías que me enseñó Antonio Povedano, el pintor al que luego le encargan pintar encima, que son las obras que hoy tenemos aquí delante. Y Antonio Povedano las fotografió en blanco y negro antes de que las destruyesen, en el caso de que fueran destruidas. Y yo pude verlas. Mandan a Millares y Millares, cuando viene, les pintan las barbas para que parezcan más masculinas, ¿no? y más mayores, no fueran imagen casi de jovencitos. Pintan las barbas y se vuelve a ir. Y vuelve el obispo y dice que no, que eso no se consagra. Manda que se destruyan las pinturas y que sea Povedano el que pinte encima. Y bueno, avisa de que va a venir un día, viene anteriormente y ve que los albañiles están levantando un doble tabique para conservar las pinturas de Millares, al que habían cogido un gran cariño, para que se conservaran detrás. Seguramente Povedano tiene mucho que ver con esto, porque eran muy amigos, muy cercanos al Grupo El Paso. Y el propio obispo Fray Albino coge un pico, manda a traer un pico y arremete contra las pinturas de Millares y empieza a golpearlas con una enorme rabia, según los que aquí lo vieron. Yo me quiero imaginar esas sotanas al viento girando con un gran pico sobre una obra de arte, ¿no? Es algo muy significativo de, bueno, que estas aperturas pues no fueron cómodas, pero especialmente porque el padre de Manolo Millares era de Tenerife, Fray Albino había sido obispo en Tenerife antes de ser obispo en Córdoba, y sabía perfectamente de dónde venía la familia Millares, y que su padre fue una persona atea, un militante laico por la laicidad del Estado laico y muy posicionado en contra de la Iglesia en las labores educativas, porque él había sido profesor. Entonces, bueno, yo creo que Fray Albino pensó que un Millares no iba a pintar una iglesia que estuviera bajo su control. Y la historia es esta. Algunos incluso me han contado que finalmente sí construyeron ese murete y las pinturas están debajo. Sería cuestión de hacer una cata y averiguarlas, ¿no? En todo caso, es una historia entrañable. Algunos sociólogos, geógrafos, historiadores hemos considerado que hay una operación de especulativa sobre la tierra enorme la que sucede, sobre todo en el sur, sobre todo en Extremadura y en el sur, que viene a restablecer, incluso hacer más potentes las relaciones de poder de las grandes familias terratenientes que están sosteniendo el régimen franquista. Esta es la gran diferencia con el plan de la Segunda República. Básicamente, ¿qué se hacía con la expropiación de las tierras y las tierras que eran dadas a los campesinos y toda esta retahíla un tanto paternalista? ¿Cuál era la realidad? La realidad era la siguiente: se cogía una tierra de un terrateniente, de la Casa de Alba, de cualquier marquesado, y se pactaba qué tierras iban a ser cedidas. Lo normal es que fueran las tierras peores, los barrancales, donde más piedra había. Esas tierras, que eran parte de una gran finca, esas tierras se pagaban a precio de regadío, no se pagaban a precio de secano. Y todas estaban por transformar, pero además los canales de riego, como este en el que estamos ahora sentados, iban a llevar el agua al resto de terrenos de la finca. Por lo tanto, era una reconversión de grandes fincas que eran de secano, donde el precio de la hectárea era muy bajo, a meter el riego, meter el agua en todas las fincas. Además, asegurando que los trabajos, los temporeros, estaban en los pueblos de colonización. Como el régimen que tenían los primeros colonos, que era que la cesión de una parcela para poder trabajar en una cesión comprometida a una producción que los capataces entendían que tenía que dar esa tierra. Esa producción se la quedaba al Estado y el resto era un superávit que se quedaba al campesino, y no se quedaba hasta muchos años después con la posesión de la tierra. Entonces había campesinos que, después de estar trabajando todo el año, se cobraba una vez al año, se cobraba, iban a cobrar y se volvían a casa debiendo dinero. Entonces, bueno, mejoró su vida. Bueno, seguramente en cuestiones de hábitat sí, es decir, pasaron a tener unas buenas casas amplias y un poco de autonomía al tener animales, corrales y tal, pero las condiciones seguían siendo de un paternalismo y de un control de la población absoluto. Es decir, no se les regaló nada, pagaron las casas con creces.